¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos a su horario de escuchar la palabra de Dios por medio de la radio que estamos aquí. Mi nombre es Juan Manuel Vadillo, soy el pastor de Voz de Jesucristo de las Naciones. El que nos acompaña es... Mi nombre es Elías Flores, mucho gusto. Aquí estamos en Radio Adicción Cristiana. Qué bueno que nos acompaña, qué bueno que acaba de sintonizarnos. Ya sea que vaya en su carro, en su casa o en su oficina, donde usted se encuentre ahorita. Dios lo bendiga en estos momentos. Por si usted se quiere comunicar, el teléfono de aquí de la radio es el 81 15 55 99 32. Y aquí estamos para que usted realmente escuche esta palabra, escuche este mensaje que Dios tiene para usted. Es algo importante en nuestra vida. Y cada uno de nosotros tenemos que realmente retroalimentarnos día a día, porque el enemigo anda suelto y él quiere destruir. Y vamos a iniciar en estos momentos con nuestro hermano, es el que va a dar el mensaje. Así es. Buenos días, pastor. Bueno, buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para nuestra vida. Amén. Muchas de las veces, todos como cristianos ya recibimos de Cristo Jesús, pero muchas veces desconocemos todas las bendiciones y las cosas que Él nos da a través de recibir su palabra, a través de recibir esa salvación. Dentro de una de ellas, nosotros debemos de saber que somos unos soldados. Y como soldados nosotros debemos de llevar armas e instrumentos con los cuales nosotros podemos cuidarnos, resguardarnos, ¿verdad? Dentro de uno de ellos, pues quiero hablarles hoy de la protección, del escudo. Un escudo viene siendo como un blindaje que el Señor nos da. Nosotros diariamente estamos en una guerra espiritual. Siendo cristianos, nosotros debemos de tener bien presente eso. El enemigo siempre está buscando la manera de atacarnos. Nosotros debemos de estar siempre atentos, como atalayas, siempre vigilando que el enemigo no nos haga ningún daño. Entonces, en esta mañana quiero llevarte este mensaje, que llegue hasta tu hogar. Ahorita tú que estás escuchando, prepárate, ponte cómodo ahí donde estés, en tu lugar, saca tu Biblia para que puedas seguirnos. Vamos a mencionar aquí algunos versículos para que tú puedas seguirnos y puedas entender el mensaje que Dios tiene preparado para ti. Y antes de comenzar, quiero darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Padre Dios, porque Él hace posible que todo esto suceda, ¿verdad? Y gracias a Él hoy estamos aquí. Y que sea su Espíritu Santo el que nos ministre directamente a nuestros corazones, que tome control de este lugar y en el lugar en que te encuentras tú. Ok, bueno, vamos a comenzar y sin tanto preámbulo, pues quiero hablarte de lo que es ese blindaje o ese escudo que el Señor nos da, ¿verdad? Y quiero basarme en el Salmo 3, versículo 1 al 3. En el Salmo 3, este salmo lo escribió David. David lo escribió cuando él huía delante de Absalón, su hijo. Su hijo lo andaba persiguiendo y no precisamente para solicitarle algo bueno. Su hijo lo andaba persiguiendo para matarle. ¿Por qué? Porque él quería obtener el reino de su padre. Él quería tomar a la fuerza ese reinado que su padre David tenía. Entonces, no es como ahorita en estos tiempos que se hacen elecciones para tomar el poder. No, en ese entonces, para poder tomar el lugar del rey, pues tenía que fallecer el rey que estaba en turno. En este caso era el rey David, y en ese momento él estaba huyendo, y él, de su inspiración, de su más interior, saca o él escribe estos versículos. Dice, Salmo 3, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén. Aquí podemos ver que David era un rey muy poderoso. Era muy poderoso en ese momento. ¿Qué sucedió? Su hijo quería arrebatarle el poder. Su hijo se hizo de un ejército poderoso para poder atacar a su padre.
En ese momento mucha gente se puso en contra de David, gente que estaba dentro del consejo se le puso en su contra y le daban malos consejos, le decían, no, ya mejor, lo mejor que debes de hacer tú es entregarte, ¿para qué haces tiempo? Mejor ya entrégate de una vez a tu hijo para que él pueda seguir y tome tu lugar. Pero lo que hace David es que él nos menciona en su salmo, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Entonces, de esa manera nosotros podemos ver que el Señor, al momento de que nosotros recibimos ya de la salvación en Cristo Jesús, Él es quien nos protege, Él es quien nos cubre de una manera sobrenatural, como lo dice el Salmo 91 en su palabra. Ahí nosotros podemos darnos cuenta que el Señor toma el control de la protección de nosotros. Él es quien se encarga, no nosotros. Él es quien se encarga. De nosotros solo queda obedecer a su palabra para que podamos activar esta bendición que Él nos da. Y podemos confirmarlo también en el Salmo 34:7. En este Salmo, ahí el Señor, nosotros podemos confirmar. Cuando nosotros ya nos vamos a un texto, el Señor siempre nos lo confirma nuevamente, y en el texto del Salmo 34:7, ahí podemos ver nosotros que el Señor nos lo vuelve a confirmar, y dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Entonces aquí podemos ver que el Señor nos confirma esto que estamos ahorita escudriñando, y nos dice que Él está alrededor de nosotros, alrededor, cubriéndonos, no está en un lado, no está abajo, no está arriba. Él está cubriéndonos, está alrededor de nosotros. Y esto es algo sobrenatural. Nosotros con nuestra carne no podemos mirarlo, pero con nuestra fe sabemos que está cubriéndonos, está protegiéndonos de todo ataque del enemigo. Hoy sabemos que el enemigo no descansa, él siempre está al acecho, está como león rugiente esperando a atacar. Entonces nosotros debemos de estar siempre bien ceñidos en la palabra. Ahora bien, vamos a confirmar esto que el Señor nos habla de este escudo. Nosotros podemos ver que el Señor, todo lo que dice, todo lo que ha dicho, lo ha hecho, ¿verdad? Tan es así que todo, por medio de su palabra, todas las cosas fueron hechas, ¿verdad? Entonces, vamos a Romanos 1 para confirmar esto que ahorita estamos hablando. En Romanos 1:20, ahí nosotros vamos a confirmar esto que el Señor nos trata de hacer ver, nos trata de que nosotros entendamos. Dice en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Amén? Entonces, aquí podemos ver que el Señor nos trata de decir que todo lo que Él ha dicho lo hace y nos lo confirma. ¿Y cómo lo podemos ver? En su obra, en las cosas. Y vamos a ver ejemplos prácticos o ejemplos visibles, que es la creación. Y en algo grande que podemos nosotros ver, en un ejemplo, podemos verlo en nosotros mismos. Nuestra piel, ese es un escudo que nosotros tenemos, nuestra piel. Nosotros somos creación del Señor. Él nos puso una piel en la cual nos cubre de las inclemencias del tiempo. No pueden entrar agentes extraños a nuestra piel, y si en caso que así sucediera, estaríamos en problemas, nuestro cuerpo empezaría a fallar, ¿verdad? Entonces, esa protección que el Señor nos puso, esa piel tan suave, delicada que nos puso, nos protege también de muchas cosas externas, ¿verdad? Pero tiene una propiedad la cual todo lo que es bueno lo absorbe, como por ejemplo nosotros podemos humectarnos con una crema y todos los agentes buenos, los agentes que nos nutren, la piel los absorbe, y todo lo que no sirve lo repele. Entonces también podemos ver que por medio de la piel nosotros expulsamos todas esas toxinas que nuestro cuerpo ya no necesita para nada, lo expulsa por medio de la sudoración. Ahí podemos ver que esa capa, esa protección o ese escudo que el Señor nos puso, nos sirve de esa manera. Ese es un sello de la creación del Señor, y este es un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Podemos citar también el ejemplo de la tierra, creación del Señor. El Señor a la tierra le puso una protección, que es la capa de ozono, la atmósfera.
¿verdad? Esa capa de ozono nos cubre o nos protege de los rayos que no nos sirven, los rayos ultravioleta, los repele, los rayos del sol los repele. Entonces esa capa nos protege, pero deja pasar esos rayos buenos que nos sirven para que las plantas puedan realizar la fotosíntesis, y nosotros podemos también recibir esos rayos que nuestra piel, nuestro cuerpo necesita. De esa manera el Señor tiene ese sello en su creación. Podemos verlo también en otro ejemplo muy, muy práctico, que puede ser desde las células. Las células también tienen una forma en la cual el Señor las hizo para que ellas pudieran con una membrana protegerse también de todos los agentes extraños o externos que no sean para ayuda de la célula. Pero las cosas buenas, los nutrientes y todo eso lo absorbe por medio de esa membrana. Esa membrana es una membrana selectiva. Es de esa manera lo que es bueno, lo que ayuda para el crecimiento, lo absorbe, y lo que le estorba o lo que le va a hacer de perjuicio, lo desecha. Nosotros aquí podemos ver ese sello que el Señor pone en su creación. Todo lo que Él quiere cuidar, proteger, le pone esa capa o esa protección. Entonces, nosotros aquí podemos entender de alguna forma cómo es que eso funciona. Tiene una propiedad tiene una cualidad de esta protección, que todo lo que quiere entrar a eso que está protegido es muy difícil, pero de adentro hacia afuera es muy fácil de vulnerarlo, fácil de romperlo. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces nosotros fuimos a hacer un experimento en la secundaria o en la escuela con la estructura de un huevo? Cuando nosotros lo queremos, lo presionamos sobre su propio eje, tiene una capacidad de aguantar mucha fuerza, pero cuando lo hacemos de un costado, ahí es muy frágil. Esa estructura es una estructura que le llaman como cúpula. ¿Y en qué consiste esa estructura? De que son varias columnas inclinadas, puestas contrapuestas, más bien dicho, forman ese tipo de cúpula, que cualquier cosa que le pongas encima va a ser difícil de que lo venzas. Soporta un peso muy, muy cargado, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como funciona ese tipo de estructura, y en la arquitectura se utiliza mucho, lo utilizan mucho los arquitectos para crear en las construcciones, para utilizarlo, por ejemplo, en los cobertizos, lo utilizan, ahí podemos ver cómo en las casas o en las cabañas lo ponen para que toda esa nieve que caiga encima o todo ese peso lo pueda soportar. Pero si nosotros ejercemos fuerza de adentro hacia afuera, es muy fácil de romper, es muy fácil de quitarlo. Entonces, hasta ahorita aquí nosotros podemos ver que Dios a todo lo que Él quiere proteger lo envuelve en un escudo, ¿verdad? También podemos ver que ese escudo o esa protección que nos pone es permeable de una manera selectiva, es decir, lo que es bueno lo deja entrar, pero lo que es malo lo desecha. Ese escudo es difícil de romper de afuera hacia adentro, ¿verdad? Ese escudo es muy difícil. Ejemplo voy a volver al ejemplo de la Tierra. Hemos visto que por miles de años muchos objetos han tratado de entrar a la atmósfera, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Esa capa que está ahí deshace esas rocas que son inmensas. Al momento de entrar empieza esa fricción con el aire y las deshace haciéndola pedacitos. Por miles de años han estado entrando esos objetos o esas rocas y no le ha sucedido nada a la Tierra. Pero ¿qué sucede? En unas cuantas décadas el mismo hombre ha estado destruyendo por medio de las fábricas, por medio de todo lo que ha generado al tratar de generar riquezas, al talar árboles, al quitar todo lo que hace bien para la atmósfera. Nosotros mismos estamos destruyendo esa capa. De adentro hacia afuera, nosotros mismos la estamos destruyendo en muy poco tiempo. Entonces, el Señor quiere y protege nuestra familia, y Él ha puesto ese escudo en nosotros. Pero ¿qué sucede? Nosotros mismos de adentro somos los que estamos destruyendo ese escudo que el Señor, ese blindaje que el Señor pone en cada una de las familias. ¿De qué forma? Hay muchas formas.
puedo mencionarte en algunas, las discusiones. Cuando nosotros estamos en familia y hay discusiones, ahí nosotros estamos rompiendo, estamos abriendo una ventana para que el enemigo pueda entrar a nuestro hogar y pueda hacer estragos en nosotros. Ahora bien, quiero llevarte a la palabra en Marcos 7:20. Amén. Marcos 7:20, ahí el Señor trata de avisarnos también que nosotros debemos de estar bien atentos. En Marcos 7:20 dice la palabra del Señor, pero decía, de lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, aquí podemos ver nosotros que el Señor, mientras nosotros estemos bajo su voluntad, obedeciendo a su palabra, nosotros vamos a estar bien seguros, bien protegidos, pero de nosotros mismos es que nosotros abrimos esas ventanas, abrimos esas puertas, y es que nosotros debemos de entender cómo es que funciona esto. Para eso es este tema. Y si tú sientes que ahorita estás en desánimo, sientes que ahorita sientes ataques del enemigo, tú sabes a dónde acudir, sabes que Dios es la fuente inagotable, tú sabes cómo llegar. Por medio de Cristo tenemos acceso al Padre. Amén. Y el Padre es quien nos protege. Ya lo vimos en los Salmos, que Él es el que pone ese escudo alrededor de nosotros, de los que le temen, y Él los defiende. Entonces, nosotros debemos de confiar, nuestra esperanza está en Él, que Él tiene nosotros debemos de tener esa certeza que siempre va a estar cuidándonos. De nosotros depende esa obediencia. Yo nomás quería comentar, agregar un poquito aquí, porque a veces decimos, bueno, ¿cómo realmente abrimos puertas o abrimos algo? Estamos hablando, hermanos, de lo que es el mundo espiritual, de lo de dentro de nosotros. Cuando hablamos de Dios, hablamos espiritualmente. Así es. ¿Y qué pasa? El Espíritu de Dios es una protección, como comentó ahorita nuestro hermano en el Salmo 91, dice, el que habita en el abrigo del Altísimo. Él te abriga, y cuando Él te abriga, nada puede hacerte, es una protección. Es como cuando tú tienes frío, te pones un abrigo y automáticamente el frío se te quita. ¿Por qué? Porque tienes esa protección a tu cuerpo. En lo espiritual es igual. ¿Cómo una persona puede abrir puertas? Si tú eres de las personas que constantemente vas a lugares donde hacen brujería, a lugares donde leen cartas, donde echan suerte, ¿qué pasa? Ese es un mundo espiritual de donde gobierna el demonio. Y uno, al entrar ahí, estás dando permiso a él de que entre a tu vida, y ahí es cuando tú abres una puerta. Y es como comentaba nuestro hermano, cuando tú abres una puerta, son ataduras que el enemigo empieza a hacer en tu vida, en tu alma, en tu corazón. Y esas ataduras es lo que tú empiezas a hacer para hablar de una manera incorrecta. ¿Y qué es hablar de una manera incorrecta? Como ahorita le estábamos leyendo, el adulterio, la fornicación, los malos pensamientos, el hablar mal, el blasfemar, todo eso va quitando esa coraza de lo que es el Espíritu Santo, que es la protección que tú tienes. Esa protección solamente Dios te la puede dar, nadie más. Y ahorita aquí nuestro hermano lo que nos está enseñando es cómo podemos nosotros entender esa protección para poder entrar a lo que es a ese mundo espiritual, de lo que Dios hace espiritualmente en nosotros. Por eso dice la palabra, el mismo Jesús decía, no hace daño lo que tú comes, lo que entra en tu boca, hace daño lo que sale de tu boca. Lo que tú dices, lo que tú hablas, lo que tú comentas, a veces hace más daño a la gente o a las personas, y eso es lo que tenemos nosotros que estar cuidando. Amén. Exactamente, y muchas veces nosotros como cristianos decimos o hemos escuchado de otras personas decir, oye, lo que pasa es que mi vecina practica la brujería, la hechicería, y tengo miedo porque yo sé que está haciendo algo en contra de mí. Pero si tú estás firme, si tú estás seguro que estás obedeciendo la palabra, no tienes por qué temer, no hay conjuro que valga contra el pueblo de Dios. Pues tú debes estar tranquilamente, al menos de que tú hagas algo incorrecto, que tú abras. Ya vimos cómo es que funciona este blindaje. De afuera
hacia adentro es muy difícil de que penetre, pero de adentro hacia afuera es muy fácil. Nosotros mismos somos quienes abrimos ese blindaje. Entonces, por eso es necesario que conozcamos cómo es que nosotros abrimos esas puertas para no dejar ningún agujero, ningún hueco para que el enemigo entre en nuestras familias, ¿verdad? Y ahorita te voy a mencionar 3 formas, de muchas, hay muchas formas, pero te voy a mencionar 3 de formas en que nosotros mismos somos los que abrimos esos agujeros o esas ventanitas para que el enemigo entre. Y una de ellas es la inmoralidad. Hemos escuchado nosotros el pasaje del pueblo de Israel cuando va a entrar al pueblo de Jericó, pero siempre lo hemos visto del pueblo de Dios hacia ese pueblo, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo fue que sucedió que el pueblo de Israel entró a ese lugar, y fue por medio de una ventanita que ellos tenían abierta, que era la inmoralidad, por medio de una persona que se dedicaba a la prostitución, por medio de la fornicación, es que estaba esa ventanita, y el pueblo de Dios, en este caso, entró, y ahí fue como ese pueblo con esas murallas que eran muy mencionadas, que eran fortificadas, era una ciudad muy fortificada, muy fuerte, imposible de penetrar, pero por medio de la inmoralidad fue que esa muralla fue penetrada. Entonces, nosotros aquí podemos ver que por medio de la inmoralidad, nosotros abrimos puertas. ¿Y qué puede ser lo de la inmoralidad? Bueno, muchas veces la gente no sabe, o sí lo sabe y sigue practicando lo que es la fornicación. De la fornicación, ahí de esa palabra sale la palabra porneia, que significa pornografía. Hay todavía mucha gente cristiana que sigue viendo ese tipo de escenas o ese tipo de material, y es incorrecto. Como ministros de liberación hemos visto que pastores, hemos visto que personas cristianas, que se dicen cristianas, siguen todavía con esa práctica incorrecta. Entonces, esa es la manera en que están abriendo esas puertas, le están dando entrada al enemigo, y la gente piensa que es algo normal porque lo ve que toda la gente lo hace, y es arrastrado por las corrientes del mundo. Entonces nosotros debemos de estar bien firmes en la palabra, debemos de conocer la palabra. Amén. La única manera en que nosotros podamos estar seguros es bajo el abrigo del Altísimo, bajo la palabra de Dios. Entonces aquí podemos ver que por medio de la inmoralidad ese pueblo pereció, ese pueblo cayó. Vamos a Primera de Corintios 6:18. Ahí vamos a ver lo que el Señor nos dice al respecto. En Corintios 6:18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Aquí podemos ver que nosotros, aquí directamente al momento de fornicar, nosotros estamos directamente metiendo todos esos demonios para que operen en nuestra vida. ¿Y qué hacen esos demonios? Empiezan a configurar nuestra mente, nuestros pensamientos y sentimientos, a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Empezamos a meter ideas a nuestra familia, a hacer costumbres que son incorrectas, y de esta manera nosotros estamos ahí en contra de Dios, y por ende nosotros ya no estamos bajo la protección. El Espíritu Santo no es como otras personas que se aferran a algo. El Espíritu Santo luego se contrista. Nosotros al momento de estar en pecado, el Espíritu Santo se aparta de nosotros, porque no puede estar ahí donde hay pecado, donde hay tinieblas. Entonces, de esa manera es que nosotros damos cabida al enemigo. Otra de las formas que nosotros abrimos ventanas es por medio de las discusiones o las discordias. Muchas veces estamos en nuestro hogar y sin razón alguna llega algún otro integrante de nuestra familia y empieza la discusión. Y para cuando te acuerdas ya está la discusión ahí con todos los integrantes de la familia, con toda la familia ahí discutiendo. Nosotros ahí estamos dando cabida a que el enemigo entre a nuestro hogar. Muy fácil nosotros dejamos vulnerar toda esa protección que nuestro Dios nos da. Muchas veces dejamos pasar a gente que no nos va a traer bendición, simplemente va a robarte el gozo, simplemente va a desestabilizar tu hogar, y nosotros mismos somos quienes le damos entrada a esas personas.
debemos de ser más selectivos, como ahorita lo mencionaba, cómo era esa capa, esa protección, ser selectivos, ser nada más permeables en el sentido de que lo que nos va a ayudar, dejarlo pasar, y lo que no, inmediatamente obstruir el paso. Nosotros debemos de tener esa sabiduría. ¿Y cómo vamos a obtener esa sabiduría? Por medio de la lectura de la palabra, por medio de escudriñar la palabra, nosotros vamos a tener esa sabiduría de Dios, porque el Espíritu Santo mismo te va a decir, esto sí es correcto y esto es incorrecto. Entonces, de esa es la única manera. El Señor nos pone a la mano a todos la palabra. De nosotros depende que nosotros vayamos a esa fuente inagotable para que podamos nosotros fortalecernos. Amén. Amén. Otra de las formas que nosotros damos cabida y damos apertura a esas cosas que nos van a hacer daño es por medio de anatema. ¿Qué es el anatema? Es maldición. Vamos a ver en Deuteronomio 7:26 lo que nos dice el Señor sobre el anatema. Es muy importante que nosotros conozcamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y dice la palabra ahí en Deuteronomio 7:26, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Amén. Y aquí volvemos otra vez a ese pasaje de Jericó. Si recuerdan, había un soldado de Israel que se le hizo fácil, ya estando ahí dentro, el Señor ya les había dicho que todo lo que había ahí era anatema, era maldición para el pueblo de Israel. Y a ese soldado se le hizo fácil, vio un manto babilónico, vio unas monedas de plata, vio un lingote de oro, dijo, bueno, pues nadie me está viendo, me lo voy a llevar. Y él mismo llevó ese anatema, lo llevó a su casa. Es decir, ¿qué llevó a su casa? Llevó la maldición. Así es. Él mismo llevó la maldición. Nosotros leyendo la palabra, checamos o vemos qué sucedió con la familia de él. Todos perecieron porque ese soldado llevó esa maldición a su hogar. Muchas de las veces nosotros también desconocemos las cosas que son maldición, o sí lo sabemos y nos hacemos como que no lo vemos. Por ejemplo, muchas veces nos cuidamos de que compramos un videojuego. Checamos que el videojuego con el material que fue hecho, pues no sea algo tóxico, el material, el plástico, toda la envoltura, ¿verdad? Pero nunca checamos lo que viene dentro, el contenido de ese videojuego. Muchas veces el contenido de ese videojuego es de asesinatos, es de robos, es de maledicencia. Y nosotros cuidándonos de que el material con el que fue hecho no sea tóxico para nuestra familia o nuestros hijos, pero no nos cuidamos del contenido de ese videojuego. Música. Hay mucha música el día de hoy que nosotros también dejamos escuchar ahí dentro de nuestro hogar. Y esa música, pues el contenido, la letra, el mensaje que te está dando, no lo checamos. Y muchas de las veces ahorita lo que se habla es fornicación, lo que se habla ahorita es igual homicidios, drogas, vicios, todo eso es lo que se trata en los temas de musicales ahorita, lo que está de moda en el mundo. Entonces debemos de ser más selectivos qué es lo que vamos a escuchar en nuestro hogar, debemos de ser más selectivos de lo que vamos a comprar para nuestros hijos. Otras cosas que también nosotros, es que el regalo que nos dan algunos familiares o algunos vecinos, es que fui a visitar la playa y te traje este recuerdito para que lo tengas ahí en tu sala. Y muchas veces no nos damos o no tenemos la precaución de checar qué es esa figura o qué es ese dibujito, esa pintura que te trajeron. Y muchas veces ahí está el anatema, ahí está la maldición. Pero nosotros debemos de escudriñar, nosotros debemos de saber y tener la sabiduría para saber qué es lo que sí debemos dejar entrar. Otras de las cosas también, como ahorita lo mencioné, hay personas que simplemente van a quitarte, a robarte el gozo. Si tú estás viendo que la persona solamente va a murmurar, va a chismear, pues no le des cabida, porque de esa manera esa persona te está quitando tu protección, está haciéndote caer. Lo mejor es que tú veas a esas personas, si son muy allegadas a ti, que las veas en otro lugar, ¿verdad? Pero sé más selectivo en tu hogar. Nosotros debemos de ser más cuidadosos de qué dejamos entrar a nuestro hogar.
a qué personas dejamos entrar a nuestro hogar. Amén. Así es. Otra de las cosas que también nosotros podemos ver es que si nosotros no cuidamos nuestro hogar, las demás personas no van a hacer nada por nosotros. Debemos de nosotros de ser más celosos en ese sentido, de cuidar con celo nuestro hogar para que el enemigo no nos haga ningún daño a nosotros. En este caso, ahorita podemos concluir nosotros o checar que Dios nos blinda. Así es. Él nos protege y nos cuida a todos nosotros. Él tiene ese cuidado especial en cada uno de nosotros. Dice su palabra en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, he visto muchas veces en los carros que traen el mensaje de que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Las personas a lo mejor sí saben lo que han puesto ahí en su coche o en su lugar, su área de trabajo, pero a lo mejor no lo han discernido. Y ellos piensan que porque ya pusieron ese emblema o ese mensaje ahí, ya están protegidos. Y no, el Señor, ¿quiénes son a los que protege el Señor? Los que le temen, ¿verdad? A los que hacen su voluntad, a esos protege. Y esas personas piensan o lo ven de una forma mística de que porque yo cargo la palabra de Dios en mi coche, ya estoy protegido. No es así. La forma en que Dios va a cuidarnos y protegernos es haciendo su voluntad, es obedeciendo a su palabra, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de tener bien en claro eso. Debemos de saber que el Señor siempre está al pendiente de nosotros, pero de nosotros depende que nosotros obedezcamos a su palabra, que nosotros vayamos a esa fuente, que nosotros siempre estemos en constante comunión. Es muy importante no apartarnos de Él. Yo nomás aquí quería intervenir tantito, Elías. Normalmente la gente quiere buscar algo en qué creer. Uh-huh. Y el mundo ahorita actualmente da muchas cosas para que tú creas. Y tenemos que tener cuidado qué es, como comentaba ahorita nuestro hermano Elías, qué es lo que tú llevas a tu casa, qué es lo que tú crees. No todo lo que ves es correcto. Y quiero comentar algo que hace tiempo vi. Y estoy hablando de aquí de México, no sé si en tu país, en tu nación, o donde tú te encuentres también pase lo mismo. O venga de otra parte, de otro país. Se habla que Dios mandó a su Hijo, y su Hijo es el que nos va a dar salvación. Pero también hay personas que tienen algún problema físico. No tienen un pie o un brazo o una mano. Le falta algo de su cuerpo. Y aún la misma iglesia, y quiero que lo entienda bien para que veas cómo nosotros hacemos cosas y eso nos destruye. La misma iglesia creó el Cristo roto. ¿Ese para qué es? Es para la gente que le falta un miembro. Y es una blasfemia contra Dios. Tenemos que tener cuidado de lo que creemos, tenemos que tener cuidado de lo que la gente vende, de lo que escuchamos, porque recuerda, tú escuchas, entra a tu mente, pero tú lo puedes desechar. Pero cuando ya entra a tu corazón empieza a haber problemas, porque como comentó ahorita nuestro hermano, tú ya recibiste algo, ya lo tomaste, y desde dentro de ti, en la forma espiritual, empiezas a destruir esa protección que Dios tiene hacia ti. Y el día de hoy, nosotros lo que queremos es que tú tengas esa protección. La única protección que te la va a dar es Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo dice, yo envié al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está ahorita y es el que te cuida, te protege y te pone ese escudo completo para que el enemigo no te pueda tocar, para que seas intocable por medio del enemigo. Pero tenemos que estar bien cubiertos por dentro, bien revestidos del poder y de la unción de Dios. Y para poder tener ese revestimiento, tú tienes que buscarlo de la manera, oyendo la palabra, escuchando la palabra, así como en este medio, yendo a una iglesia, porque tienes que ir a una iglesia a escuchar la palabra, ir a una célula o un centro comunitario, o la forma como le llamen, comunidades, no sé cómo le llamen en tu país, donde se reúne la gente para escuchar. Esa gente nueva va y escucha, tiene esa semilla, recibe a Cristo, después va a una iglesia a aprender de la palabra y llorando. Es una de las formas para donde tú te puedes proteger, y esa protección y ese escudo es el que te va a cubrir para que el enemigo no pueda tocarte. Amén. Amén. Es correcto. Entonces, ya para terminar, vamos a Efesios 4,
22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Entonces, nosotros antes de conocer a Cristo, a lo mejor andábamos caminando en el mundo, pero ¿qué nos dice el Señor? Tus pecados te han sido perdonados, vete y no peques más. Entonces, nuestra mente ya no debe ser una mente siempre pensando en lo del pecado. No, nuestra mente debe estar pensando en el reino. Nuestra mente debe ser de reino, algo grande. Entonces, revestidos de ese, renovados en el espíritu, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos ya ahora pensar diferente. ¿Qué dice ahí en el 25? Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, cuando nosotros mentimos, cuando nosotros nos enojamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos dando lugar al enemigo, al diablo. ¿Quién estaba antes? El Espíritu Santo. Y al momento de que nosotros empezamos a mentir, a pecar, le estamos dando lugar al enemigo. Entonces debemos de tener mucho cuidado, debemos de seguir al pie de la letra lo que nos dice nuestro Padre Dios. Y si tú sientes que ahorita tu escudo, tu blindaje ha sido vulnerado, sientes esos ataques del enemigo, te sientes en desánimo, te sientes decaído, en depresión, esta palabra es para ti. Así es. Tú sabes cómo regresar al Padre. Por medio de Cristo Jesús, tú puedes llegar a la presencia de nuestro Padre Dios. Levántate, ánimo. Aquí está nuestro Padre Dios esperando a que regreses. Es como el hijo pródigo. El hijo pródigo estaba comiendo allá con los marranos, y él se acordó que en casa de su padre había un banquete, había un manjar, que aún los siervos, que aún los trabajadores de su padre comían mejor que él. Y entonces él se levantó de donde estaba y fue allá a donde estaban esos trabajadores de su padre. Y su padre no le recibió con molestia, le recibió con agrado, le dio unas nuevas vestiduras, le dio un anillo que significa la autoridad, el poder. Entonces, así nosotros, ahorita si tú te sientes en ese estado de desánimo, párate. Ahorita vamos a orar por ti para que tú puedas nuevamente fortalecerte, nuevamente blindarte, para que estés bajo la cobertura de nuestro Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú eres el que tiene el control, Señor, porque tú eres el Todopoderoso. A ti sea toda la honra y toda la gloria, Señor. En esta mañana, Señor, te pedimos por nuestros hermanos que están escuchando ahorita ahí en sus hogares, ahí en sus dispositivos, Señor. Te pido por esas personas para que tú los levantes, Señor, para que tú les des esa fuerza, ese ánimo, Señor. Derriba todo argumento, derriba toda fortaleza que el enemigo ha puesto ahí. Ponemos el fundamento, la roca en Cristo Jesús, Señor. Tú eres el que vas a levantarnos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo eres quien está obrando, Señor. Destruye toda obra del enemigo, Señor. Destrúyelo ahora. Todo lo que el enemigo nos ha arrebatado, nos lo regresas tú, Señor. Nos das esa fuerza, esa sabiduría, Señor. Quita todo desánimo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te bendigo, mi hermano. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te digo, levántate y anda. No peques más. Ya sabes cómo es que el enemigo trata de derribarte. Ya sabes cómo es que tú eres quien empiezas a abrir esas puertas. Deja de hacer todo eso. Ve a las Escrituras. Acércate al Padre. Renueva tus fuerzas en Él. Él es la fuente inagotable. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, ponemos en tus manos la vida de todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor. La vida de todos los que hacen posible esta transmisión para que llegue a todas esas personas, Señor. Sabemos que tú eres el que tiene el control de todo, Señor, y te damos gracias, te damos gloria y honra, Señor, a ti. Gracias, Padre mío. Te pido también por todas las familias que están escuchando, Señor. Todo lo dejamos en tus manos, Señor, por tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Y recuerda, estamos aquí predicando a naciones. Radio Adicción Cristiana. Comunícate aquí. El WhatsApp de aquí es el 8111 5599 32. Entra, deja tu mensaje.
Si necesitas oración, necesitas palabra, si necesitas algo de aliento, tú comunícate y nosotros vamos a estar aquí. Aquí va a haber gente. Si tú tienes teléfono, quieres, es el 19 37 48 23, puedes hablar, alguien te va a contestar. Nosotros somos de la Iglesia Voz de Jesucristo de las Naciones. Búscanos por internet, Voz de Jesucristo, y vas a ver realmente cómo Dios te va a dar esa respuesta. Dios te va a dar ese brindaje otra vez, pero la única manera de que tú tengas ese brindaje es que te cures por dentro, sanar por dentro. Recuerda, todas las heridas sanan de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro, es de dentro hacia afuera. Y la única manera de que tú sanes es recibiendo a Cristo, nacer de nuevo, dejar ese viejo hombre. Si antes ya lo habías dejado y volviste a tomarlo, vuelve a los pies de Cristo, deja todo lo malo, recibe a Cristo otra vez, pero recíbelo de verdad y no lo dejes. Cristo vino para que tú seas salvo. Amén. Solamente por Él. Solamente hay un camino, una verdad para llegar al Padre, y el único es Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga donde tú te encuentres, en la nación que tú te encuentres, ya sea en México, en Centroamérica, en Estados Unidos, en Asia, en la parte donde tú estés escuchándonos. Que Dios te bendiga y sigue buscando a Dios. Sigue congregándote en una iglesia. Si no tienes una iglesia, busca una cerca que tenga la sana doctrina, y vas a ver cómo Dios va a obrar en tu vida y en tu familia. Gracias, Elías, por darnos este mensaje. No, gracias a Dios. Aquí estamos. Bendiciones. Bendiciones. Cuídense todos. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo. Radio Adicción Cristiana presentó Predicando a las Naciones. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Mientras tanto, sigue escuchando Radio Adicción Cristiana.